Estos son 6 animales extintos por el ser humano. Número 6. El águila de Haast. Es una especie extinta de ave accipitriforme de la familia Accipitridae. Se origina en la isla sur de Nueva Zelanda. Fue el águila de mayor tamaño que se conoce, con una altura estimada de 2.50 metros a 3 metros y un peso de 10 a 15 kilogramos. Su presa principal eran moas, aves gigantes no voladoras. El águila de Haast se extinguió hacia el año 1400 después de Cristo, cuando su principal fuente alimenticia, los moas, fueron cazados hasta la extinción por los maoríes y la mayor parte de su hábitat de bosques densos fue devastado. Los maoríes, que arribaron alrededor del año 1280, cazaron intensivamente a las grandes aves no voladoras locales, incluyendo a todas las especies de moas, conduciéndolas finalmente a su extinción. La pérdida de sus presas naturales causó que igualmente el águila de Haast se extinguiera por el año 1400. Aunque el conocido explorador, Charles Edward Douglas, afirmó en sus diarios que él tuvo un encuentro con 2 águilas Haast en el valle del río Landsborough, este se localiza en la costa oeste de la isla sur de Nueva Zelanda. Durante la década de 1870 y que él les disparó y se alimentó con estas. Estas aves pudieron haber sido un último refugio de la especie. Pero algunos sostienen que no podía haber presas apropiadas como para sostener una población de águilas de Haast por cerca de 500 años. Aún así, las observaciones de Douglas sobre la vida salvaje son generalmente dignas de confianza. Número 5. El moa. Eran un grupo de aves no voladoras originaria de Nueva Zelanda, de familia Dinornithidae. Estas aves podían alcanzar las alturas de hasta 3.6 metros y pesar alrededor de 230 kilogramos. Su alimentación se basaba en semillas, frutas, hierba e incluso ramas. Vivió aproximadamente 85 millones de años en la Tierra, sobreviviendo a múltiples factores, y el humano acabó con este animal, incluyendo todas sus subespecies. En menos de 100 años se extinguieron. Sus parientes más cercanos son los kiwis, los casuarios y los emús. Habitaban en Nueva Zelanda, no volaban y era el principal alimento del águila de Haast, especie que también extinguió el ser humano. Algunas causas también fueron la llegada de los humanos, que trajeron nuevos depredadores, incluidos los perros polinesia y las ratas polinesias. La deforestación y la transformación de la tierra para la agricultura eliminaron gran parte del hábitat natural de los moas. Para evitar la sobrepoblación, los moas alcanzaban muy tardíamente su madurez reproductiva, a los 10 años de nacidos. Este largo tiempo facilitó su extinción, ya que no se dio una suficiente tasa de reposición ante el ritmo con el que eran cazados por los maoríes. Aunque se cuenta algún avistamiento por parte de marineros a las órdenes de James Cook, sin embargo, no hay pruebas físicas. Número 4. El oso pardo mexicano. Conocido también como oso pardo mexicano o el oso plateado. Con una altura de entre 1.80 metros a 1.85 metros y pesando alrededor de unos 300 kilos a 250 kilos. Habitaba los territorios del norte y centro de México, en el bosques de pino de montaña. Desde Arizona a Nuevo México y México. Su dieta consistía principalmente en plantas, frutas e insectos, y se informó que era muy aficionado a las hormigas, como la mayoría de los osos pardos. En pocas ocasiones también se alimenta de pequeños mamíferos y carroña. Fue cazado debido a que su piel muchas veces mostraba un color ligeramente plateado, además que llegaban a cazar al ganado en raras ocasiones, por lo que lo cazaron y envenenaron con el pasar de los años. Ya para el año 1930, el oso pardo mexicano escaseaba con el tiempo. Para el año 1960 ya estaban prácticamente extintos y solo habían 30 ejemplares. En 1964 fue la última vez que se avistó al oso pardo mexicano. Aunque un oso pardo mexicano fue asesinado en 1976 en Sonora, el cuarto confirmado en Sonora y la primera en muchas décadas. Número 3. El tigre de Java. Fue una subespecie de tigre perteneciente a la isla de Java en Indonesia, bastante similar al tigre de Sumatra. Se diferenciaba de este por su pelaje más oscuro y rayas negras más finas.
Su alimentación se basaba en rusa de Java, el bantén y el jabalí. Fueron abundantes hasta el siglo XIX cuando la población humana comenzó a incrementarse en Java y destruyó cada vez más áreas de bosque para destinarlas a la agricultura. A esta pérdida de hábitat se añadió la caza, el tráfico de sus pieles y la disminución de las presas potenciales del tigre, que ocasionó a su vez un aumento de la competencia por conseguir lo que quedaba de estas con otros depredadores de la isla como leopardos y perros salvajes. En menos de 100 años, el tigre de Java pasó de ser considerado una peste o plaga a un animal en peligro. Solía habitar la mayor parte de Java, pero se había retirado a zonas montañosas y boscosas remotas en 1940. En la década de 1950 la población total ya se había reducido a 20 a 25 individuos dispersos por toda la isla, y en 1960 desaparecieron incluso del Parque Nacional de Ujung Kulon, la famosa reserva natural de Java que acoge a los últimos rinocerontes de la isla. Durante el periodo de disturbios civiles después de 1965, grupos armados se retiraron a las reservas, donde mataron a los tigres restantes. Alrededor de 1970, los únicos tigres conocidos vivían en la región de Meru Betiri, la montaña más alta del sureste de Java. Fue declarada reserva de vida silvestre en el año 1972. Los últimos tigres fueron avistados allí en el año 1976. En 1974 se encontraron huellas que pudieron ser de hasta 3 ejemplares distintos, sin embargo, las búsquedas de este animal han fracasado, por lo que se considera completamente extinto. Número 2. La foca monje del Caribe. Era un animal que habitó en el Caribe. Podía llegar a medir entre 2 metros a 2.50 metros de largo. Y podía llegar a pesar entre los 130 kilogramos y los 300 kilogramos. El primer contacto de los europeos con la foca monje del Caribe en 1493 lo describieron como lobos de mar y notó el interés económico de la especie. Con la llegada de los colonos, la foca monje comenzó a ser cazada por su piel, su grasa y también como alimento. Este animal era tan dócil hacia los humanos, que eran incluso hasta amigable. Por esto lo cazaban con mucha facilidad. Los últimos registros fiables de una pequeña colonia datan de 1952 en la isla Serranilla, en Colombia. Antes de la llegada de los colones el único depredador eran los tiburones caribeños. Las focas monjes subían a la tierra para sentirse seguros. Se alimentaban de peces, cefalópodos y crustáceos y eran muy activos. Sobre todo, desde el amanecer hasta el crepúsculo. Sus únicos depredadores eran los tiburones caribeños y, más tarde, el hombre. Número 1. El cuajá. Solían vivir en la zona sureste de Sudáfrica. Asimismo, se les podía ver en la zona media y meridional del Orange y en la provincia del Cabo. Aunque preferían vivir en zonas secas y en las llanuras herbáceas. Se distinguía de otras cebras por el patrón limitado de rayas principalmente pardas y blancas, mayormente en la parte frontal del cuerpo. Las cebras cuajá eran mamíferos herbívoros y su alimentación se basaba en consumir vegetales, como hierbas, brotes, arbustos, hojas, corteza y frutas. Solían pastar en zonas de hierbas tiernas y jóvenes de poca altura. También se alimentaban de hojas y tallos. Su caza empezó desde los primeros colonos neerlandeses. Y más tarde por los afrikáneres para hacerse con su carne o con sus pieles. La carne de este animal era usada para alimentar a los peones o tentotes que trabajaban en el campo. La cuajá ya había desaparecido de la mayor parte de su área en la cual residían en el año 1850. Los pocos que quedaban fueron eliminados a finales de la década de 1870. La última cuajá salvaje conocida murió en el año 1878. En el año de 1871 en el zoológico de París dejó de existir un ejemplar que residía ahí. El ejemplar en Londres murió en el año 1872 y el residente en Berlín en el año 1875 y finalmente, en el año 1883 murió la última cebra de esta especie que vivía en cautiverio en Ámsterdam. La extinción de la cuajá fue aceptada internacionalmente en el año 1900 por la Convención para la Preservación de Animales Salvajes, Aves y Peces en África.
Aunque en el año 1987 comenzó el llamado Proyecto Quagga. Este proyecto sería el de crear una población de cebras similar a Quagga por el medio de la cría selectiva. La población fundadora consistió en 19 individuos procedentes del Parque Nacional Etosha de Namibia y Sudáfrica. Estos fueron escogidos debido a que tenían rayas reducidas en la parte posterior de su cuerpo y en sus patas traseras. La primera cría de este proyecto nació en el año 1988. En el año 2006, la tercera y cuarta generación de animales producidos por el proyecto fueron considerados como bastante parecidos a las representaciones y los especímenes preservados de la quagga.